En esta ecuación vamos a analizar cómo se obtienen las ecuaciones de cierre en un sistema de cuerpos. La ecuación de cierre, también denominada ecuación de lazo, es una ecuación vectorial muy importante porque es la base del estudio cinemático de un mecanismo, tanto de su posición, velocidad y aceleración. Expresa que el mecanismo forma un circuito cerrado y por lo tanto el polígono constituido por los vectores de diferencia de posición que pasan por las articulaciones y los eslabones sucesivos debe mantenerse cerrado cuando el mecanismo se mueve. Vamos a aplicarlos entonces a una serie de ejercicios. Veamos este primer problema donde tenemos este conjunto de cuerpos. Por un lado tenemos unas paredes que estarían fijas y conectadas a este cuerpo intermedio ranurado. Podríamos decir que todo esto forma un solo cuerpo y lo podemos llamar el cuerpo número 1. Tenemos también un brazo ranurado, tenemos un deslizador y un pasador que se mueve sobre la ranura en la dirección del eje axial de la barra. El enunciado dice lo siguiente: la guía fija horizontal lleva un deslizador y un pasador P cuyo movimiento es controlado por el brazo ranurado OA que está en rotación. Si el brazo está rotando con respecto a O a una razón constante, θ punto igual 2 radianes por segundo para un intervalo del diseño de su movimiento, determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración del deslizador en la ranura para un instante cuando el ángulo vale 60 grados y también encuentre cuáles son las componentes radiales de la velocidad y la aceleración. Planteamos entonces la ecuación de cierre para este problema. Tenemos el cuerpo 1, el cuerpo 2 que sería el brazo ranurado, el cuerpo 3 que sería el deslizador y el cuerpo 4 que sería el pasador. La ecuación estaría planteada de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos un observador que está aquí en la articulación O y es un observador absoluto, y tenemos otro observador acá en B llamado S1 y queremos describir el movimiento del pasador P. Entonces podemos decir que este vector de posición P es la suma del vector de posición RB más el vector de P con respecto a B. Tanto el vector P como el vector B están descritos por el observador fijo, mientras que el vector de P con respecto a B está descrito por otro observador que podría ser fijo o podría ser móvil. En general sería móvil. En este caso está fijo, aunque el punto B pertenece al cuerpo 1 y el cuerpo 1 está fijo. Si nosotros derivamos esta primera ecuación vectorial con respecto al tiempo, entonces vamos a encontrar las ecuaciones de velocidad. Tendríamos entonces que la velocidad de P es igual a la velocidad de B más la velocidad de P con respecto a B. Si volvemos a derivar con respecto al tiempo, tendríamos la ecuación de aceleración. Entonces la aceleración de P sería igual a la aceleración de B más la aceleración de P con respecto a B. Se puede observar que estas ecuaciones relacionan informaciones del cuerpo 1, del cuerpo 2, del cuerpo 3 y del cuerpo 4. ¿Cuáles son esas informaciones? Pues en el caso de la ecuación de posición relacionan las distancias, en el caso y los ángulos de esos vectores de posición. En el caso de las velocidades, pues estarían involucradas las que son las velocidades lineales y las velocidades angulares de los cuerpos, mientras en el caso de las aceleraciones, pues tendríamos aceleraciones
lineales y también aceleraciones angulares. De manera alternativa a esta ecuación que hemos planteado acá, la podemos plantear de otra manera si ubicamos ahora un observador en el cuerpo 1, en esta posición B, que está aquí justo verticalmente encima de O. Pues podemos escribir que la posición del pasador P vista por este observador S es igual a la suma de la posición de B más la posición de P con respecto a B, y sería esta ecuación. Tanto P, la posición de P como la posición de B están definidas por el observador fijo, mientras que la posición de P con respecto a B podría estar definida por otro observador que no necesariamente es fijo. En general es un observador que está en movimiento. Si derivamos esta expresión con respecto al tiempo, tendríamos la ecuación de velocidad, y si volvemos a derivar, tendríamos la ecuación de aceleración. Esta sería otra alternativa de escribir una ecuación de cierre para este sistema de cuerpo. Ya después que se hayan definido estas ecuaciones, pues nosotros podemos utilizar el sistema coordenado de preferencia. Podríamos escribir, por ejemplo, estas ecuaciones de vectores de posición, podríamos escribirlas en coordenadas polares o en coordenadas cartesianas, o incluso un sistema normal tangencial si es el caso. Igual con las velocidades, podríamos escribirlos dependiendo del problema en un sistema coordenado polar, normal tangencial o sistema coordenado cartesiano. Además, podríamos también utilizar la definición de la ecuación de plano general con marcos rotantes, o podríamos también mirar las ecuaciones planteadas en coordenadas polares para ejes que se trasladan entre sí, para el caso cuando hay solamente ranuras rectilíneas. Tenemos este otro ejemplo que está constituido por dos barras ranuradas y están conectados a unas articulaciones que están unidas o fijas en el suelo. Este sistema podríamos definirlo por los siguientes cuerpos. El piso o tierra sería el número 1, que estaría definido, aunque no se dibuja aquí, estaría definido por un solo cuerpo al cual están conectados tanto la articulación en B como la articulación acá en C. Un cuerpo número 2, que sería esta barra ranurada, un cuerpo número 3, que sería esta otra barra ranurada, y el pasador que se desliza sobre esas ranuras. El enunciado de este problema dice lo siguiente: el mecanismo de la figura, las barras ranuradas 2 y 3 son impulsadas en forma independiente y el pasador A4 va dentro de las dos ranuras. Se pide calcular en la posición indicada A, la velocidad absoluta del pasador A4, B, la aceleración absoluta del pasador A4. Como información se tiene la siguiente: la velocidad angular de la barra 2 es de 30 radianes por segundo en dirección K positiva, por lo tanto iría de acuerdo a la regla de la mano derecha, iría en sentido antihorario. Igual la aceleración también va en sentido antihorario y es de 30 radianes por segundo cuadrado. Además, el enunciado dice que ambas son constantes. En esta figura solamente nos dan la distancia que hay de O a C y la distancia que hay de O a B y estos ángulos en los cuales está posicionada las dos barras ranuradas. Sin embargo, las distancias que hay entre C y A y B y A no las dan, y por lo tanto deben ser resueltas a partir de las ecuaciones de posición. Esta es la ecuación de posición, esta es la ecuación de velocidad
y esta es la ecuación de aceleración. Esos valores, después de que se resuelva las incógnitas en la ecuación de posición, debe dar estos valores que están acá: 54.9 milímetros para la distancia entre C y A y 102.6 milímetros para la distancia que hay entre B y A. Pues la ecuación de cierre para este sistema de cuerpos estaría planteada de la siguiente manera. Podemos estar diciendo que queremos mirar cuál es la posición del pasador A con respecto a este observador O que está aquí en O, un observador fijo que está aquí en O. Le podemos decir que este vector azul representa esa posición de A. De la posición de A podemos representarla como la posición de C más la posición de A con respecto a C. Eso sería la definición de la posición de A. Sin embargo, la posición de A también podría ser definida como la posición de B más la posición de A con respecto a B. Por lo tanto, esta igualdad que está aquí representa una ecuación de cierre de posiciones, donde esta suma de estos dos vectores debe ser igual a la suma entre estos otros dos vectores. El vector C y el vector B están definidos mediante este observador fijo, mientras que los vectores estos relativos de A con respecto a C y A con respecto a B están definidos por unos observadores que están aquí en estos pasadores, un observador aquí en C y un observador aquí en B. Esos observadores, dependiendo del método que esté utilizando, podrían ser unos observadores que roten con los cuerpos o unos observadores que se trasladen con los cuerpos. Para el caso de barras ranuradas se pueden utilizar ambos, ejes que se trasladan entre sí, o los ejes que rotan con los cuerpos, que se llaman marcos rotantes. Los ejes que se trasladan entre sí solamente son útiles cuando se describen movimientos sobre ranuras rectas. Si ya aparecen ranuras curvas, ya no se puede utilizar ese método. Se tendría que utilizar el método general de marcos rotantes, que se llama comúnmente en los libros de dinámica como ecuación de plano general. Entonces, esta ecuación de posiciones, si la derivamos con respecto al tiempo, nos daría esta ecuación que relaciona las velocidades, y si volvemos a derivar con respecto al tiempo, obtendremos esta relación entre las aceleraciones. Entonces, estas ecuaciones relacionan la información del piso, que es el cuerpo 1, con el cuerpo 2, 3 y 4. Y está escrita usando como punto de llegada el punto A, siguiendo dos rutas o dos caminos. Una que va aquí del lado izquierdo, de O a C, luego de C a A, y otra que va acá del lado derecho, que va de O a B y luego de B a A. Podemos escribir también otras ecuaciones alternativas, otras ecuaciones de cierre alternativas. Por ejemplo, tenemos esta ecuación de cierre. Podríamos escribir, ya ahora no observando al pasador A, sino observando, por ejemplo, al pasador C. Yo puedo observar el pasador C, puedo observar el pasador B o cualquier otro punto de mi interés. Entonces, si planteo una ecuación para C, yo puedo decir, bueno, desde O voy a mirar cuál es la posición de C. Pues la posición de C se puede definir también como la suma de la posición de B más la posición de A con respecto a B más la de C con respecto a A. Esta sería nuestra ecuación de cierre. La posición de C y la posición de B están definidas por este observador fijo o absoluto, mientras que las posiciones aquí
de estos términos relativos, la posición de A con respecto a B y de C con respecto a están definidos por unos observadores que están aquí en B y en A. Esos observadores podrían ser observadores que se trasladan o que rotan con los cuerpos, dependiendo cómo lo esté manejando. Entonces, estas ecuaciones están relacionando la información del piso, el cuerpo 1, con la del cuerpo 2, la del cuerpo 3 y la del cuerpo 4. Ya habíamos dicho que las informaciones que se relacionan son las longitudes, los ángulos, las velocidades angulares y aceleraciones angulares, velocidades lineales y aceleraciones lineales. Podríamos plantear incluso otras alternativas. Por ejemplo, podríamos plantear esta otra alternativa. Podríamos decir que vamos a partir de aquí de O y vamos a llegar a O nuevamente. Entonces yo puedo decir que la suma del vector de posición B más el vector de posición de A con respecto a B más el vector de posición de C con respecto a A más el vector de posición de O con respecto a C llega al origen nuevamente, entonces es igual a 0. Esta sería una ecuación que formaría un lazo también, este lazo que va en sentido antihorario. Y que en realidad, si nosotros nos ponemos a revisar las ecuaciones anteriores, es prácticamente la misma ecuación, solo que los términos pasan de un lado al otro. Pues la ecuación de velocidad quedaría de esta manera, derivando la ecuación anterior con respecto al tiempo, y de la misma forma, derivando la ecuación de velocidad con respecto al tiempo, obtendríamos la ecuación de aceleración. Esta sería entonces la ecuación de cierre para este sistema de cuerpos. En este caso dice que estas ecuaciones están escritas usando como punto de partida y llegada a cualquiera de los puntos. También yo podría decir que parto del punto A hacia C, entonces el vector de C con respecto a más el vector de O con respecto a C más el vector de B con respecto a O más el de A con respecto a B debe ser igual a 0. Estoy partiendo de este punto y estoy llegando nuevamente a este punto. También podría decir que estoy partiendo del punto B, de B hacia A, de A hacia C, de C hacia O y luego regreso nuevamente a B. Y esa ecuación debe ser también igual a 0. De esta manera hemos planteado las ecuaciones de cierre para sistemas de cuerpos que máximo están involucrando 4 cuerpos. Ya para cuerpos o sistemas de cuerpos más bien que involucren más de 4 cuerpos, ya se necesitaría más de una ecuación de cierre. Esta ecuación de posiciones es una ecuación de cierre. Si ya aparecen otros cuerpos adicionales, tendría que plantear una ecuación de cierre adicional. Dependiendo también de cuántos cuerpos sean en total, debo formar un sistema de ecuaciones vectoriales para poder resolver la cinemática de ese sistema de cuerpos.